Chicos, bueno, les estoy mandando la retroalimentación del proyecto de grado. Bueno, vi varias cosas muy puntuales que deben de corregir para poder que el proyecto esté completo. Primero, en esa partecita de acá, por favor cambien ese tema de ingeniera multimedia y me colocan el título que es de máster en diseño y desarrollo de videojuegos. Eso es lo primero por aquí. Ese pedazo de acá no sé si está incompleto o qué es lo que pasa para que porfa lo revisen de pronto. Deberían colocar esta misma, creo, aquí en inglés. Hagan eso para que esa sección de aquí no quede incompleta, por favor. Por aquí había una sección donde dice que como colaboración a alguien y uno ponía por aquí el loguito del colegio de pronto, pero veo que esta versión ya no lo tiene, entonces digamos que no importa tanto. Hay algunas secciones del documento que le deben modificar el título que tiene, por ejemplo, este de acá, que es recomendaciones y otra cosa, pero pues no lo tienen, entonces ahí yo como que les hice la corrección. Revisé muy bien el documento, sin embargo, bueno, no sé cómo les hayan explicado en el diplomado, pero esa sección 4 de diseño de la propuesta de solución, etapas del design thinking, no me termina de quedar muy claro con respecto a la implementación de la propuesta de solución porque choca un poco en el sentido de que en la sección del design thinking deberían precisamente ejecutar todas las técnicas e implementar cada una de las secciones, pero vamos a verlo paso por paso. Aquí yo les actualicé estos nombres, todo lo que dice captura de pantalla, yo lo cambié. Entonces aquí debería, bueno, no me acuerdo cómo se actualiza la tabla, pero aquí deberían actualizar esta tablita de aquí. A ver, actualizar campos, actualizar toda la tabla. Bueno, no, dejémoslo así. Ustedes ya saben que tienen que modificarlo. Yo le cambié el nombre a algunos de los gráficos. Por ejemplo, este no es captura, este solamente es galaxia, no sé qué, para que porfa lo actualicen. El tema del resumen me parece que, bueno, que está bien, sin embargo hay varias cositas de redacción que hay que modificarles. En esa parte del resumen yo le añadiría cuál fue la librería del Unity que ustedes utilizaron para poder hacer el proceso del reconocimiento. Les recomiendo que lo coloquen ahí en el introductorio. Ahí yo les digo que pues sería interesante que dieran aquí un contexto de Laureta Bender como colegio de Cali, Colombia. Aquí hay que modificar el texto. Hay párrafos que están súper mal redactados. Por ejemplo, eso aquí, antes de finalizar el proceso, se determinó que el prototipo de aplicación puede utilizarse como mecanismo, bla, 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 ya que necesita un tiempo considerado. Este tema de que ver resultados notables da a entender como que el proyecto no sirve para nada y que ni siquiera lo lean porque no tiene resultados significativos, pero realmente el hecho de haberlo prototipado, de haber realizado pruebas, pues ya es un asunto de valor y que debe, o sea, no lo escriban desde ustedes mismos de manera negativa. Por el contrario, ustedes todo el tiempo deben mostrar que el documento y la aportación que ustedes hacen a la ingeniería es de valor. Entonces, por favor, cambiar este tema de acá. Yo les aconsejo añadir ahí el tema de lo que les decía, como qué herramientas implementaron y ese tipo de cosas. Bueno, el abstract lo mismo, pues lo vuelven a redactar, pero con las correcciones aplicadas del texto anterior al inglés. Y la introducción la veo súper pobre, chicos. Esa introducción está súper mal en el sentido de que no logran, no alcanzan a contextualizar realmente el tema de lo que están trabajando. Yo les coloco aquí un ejemplo, por ejemplo, arranquen esa introducción. Esa es la estructura que yo les digo, son 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Entonces aquí yo les digo, arranquen así. El proyecto de grado que se presenta a continuación aborda la implementación de una herramienta multimedia enfocada en bla, bla, bla. En el siguiente párrafo tienen que hablar de forma general de la lectura crítica y cuáles son las áreas que abarca. En el siguiente párrafo hablan de la tecnología y en el siguiente y el siguiente párrafo es precisamente
cómo la unión entre la tecnología y el tema de la lectura crítica se logran unir para ustedes dar paso al proyecto que están haciendo, y por eso les digo, coloquen en el siguiente. Por consiguiente, se planteó como solución una aplicación móvil para dispositivos Android, no sé qué, en el cual la gente lo pueda ver. De hecho, eso es algo que deben colocar en la sección de pruebas, el link donde está disponible el APK. Chicos, deben poner el link donde está disponible el APK en la sección de abajo de pruebas, donde los usuarios lo encontrarán para que el evaluador pueda instalarlo. Aparte, debe existir en esa sección de pruebas de abajo una sección de requerimientos técnicos que me diga cuáles son, valga la redundancia, los requerimientos para yo poder ejecutar o llevar a cabo la ejecución la ejecución de la aplicación en mi dispositivo móvil, que tenga Android 10, que tenga Android 4 para arriba, bueno, no sé, las especificaciones concretas que ustedes necesitan. Requisito mínimo para usar su aplicación, que tenga micrófono, por ejemplo. Ese tipo de cosas no existen y no se ven relacionadas en el documento. Aquí yo les coloco el tema de qué es la lectura crítica, de pronto colocar unos pie de página. Esto es algo que ustedes hacen de forma reiterada a lo largo del documento, y es referirse a la actualidad. Y recuerden que nosotros no podemos hablar de tiempos en el documento como tal, porque este lo vamos a subir a un repositorio y puede que en 5 años consulten el documento de ustedes y la actualidad de dentro de 5 años va a ser totalmente diferente a la actualidad del año 2023. Y es por eso que se hace necesario y mandatorio que ustedes actualicen este tema de la actualidad para poder darle respuesta a una redacción correcta en el documento. Aquí eso también, cuando ustedes hablan de una herramienta tecnológica, también es importante pues que lo puedan contextualizar. Son varios comentarios, digamos, los que yo les coloco por aquí. Esto yo les recomiendo que lo quiten porque hay mucha redacción redundante a lo largo del documento. Cuando pasamos al planteamiento del problema, ese planteamiento del problema está incompleto en el sentido de que no hay un párrafo que concluya la sección como tal del problema. Hablan de la encuesta y de ahí cambian a una sección donde deberían hablar de cifras, precisamente porque ustedes están hablando de otros temas ahí, pero en sí no terminan como de cerrar la idea. Entonces, mi recomendación, y bueno, que lo van a encontrar aquí a lo largo del documento, es que ustedes hablan que el Colegio Laureta Bender actualmente utiliza una herramienta llamada Trendy. Yo la busqué por Google y efectivamente existe una herramienta Trendy, pero esta herramienta no tiene, es decir, aquí no está referenciada. No sé si eso es un desarrollo propio del colegio, si el colegio paga o sea, si el desarrollo es propio del colegio, tampoco lo sé. Entonces, digamos que aquí es como muy abierto precisamente al tema del cómo se hace y que no termina de ser claro. Luego ustedes dicen, en las plataformas digitales utiliza la gamificación y la interactividad para cubrir temáticas. Yo les digo, colóquenle para cubrir temas fundamentales en el área de la educación. Y bueno, ustedes aquí hablan de que la lectura no se involucra. Aquí está muy bien, hay varios temas, perdón, con los acentos y con las tildes, eso es importante. Lo mismo, el tema de la actualidad o los últimos 3 a 4 años, pues tienen que decir del 2020 al 2023, del 2015 al 2000, o sea, cuáles son esos últimos 3 o 4 años, porque recuerden que el documento es atemporal. ¿Listo? Ustedes aquí hablan entonces de que ellos ubican niveles de desempeño más alto 3 y 4, pero en ningún punto explican cuáles son los niveles y cómo se clasifican. Entonces sería bueno que en ese pedacito colocaran un pie de página en el cual especifiquen cuáles son esos niveles, ¿vale? Bueno, eso aquí está como raro.
Entonces yo les digo que busquen otro conector y les coloco como lo redactaría yo. Entonces arranca desde aquí, es decir, reemplazar este texto de acá por esto. A raíz de este censo, el Estado implementó un plan denominado Leer es mi cuento porque esa redacción realmente está mal. Después sigue la pregunta de investigación. Yo les recomiendo que aquí al finalizar este pedazo lo redacten como en niños de entre 7 y 8 años que cursan el primer grado de primaria del Colegio Laureta Bender. Me parece que quedaría mucho más completa la pregunta y una forma mejor redactada. Con respecto al árbol de problemas, y de hecho eso es una situación que se presenta a lo largo del documento, todo lo que tiene que ver con tema de cifras, no hay ningún tipo de referencia. Es decir, cuando yo estoy aquí leyendo el texto, aquí en todos estos primeros dos párrafos, en ninguna parte me dice, como se evidencia en la figura 1, podemos evidenciar que tales, tales, tales y tales cosas. ¿Sí ves? Entonces, siempre que ustedes tengan una figura, sí o sí tienen que referenciar en la paréntesis figura 1, cierro paréntesis, se logra evidenciar que los resultados de lectura crítica, bla, 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 y colocan el texto que tengan que poner, pero en el flujo de la lectura, cuando yo llego a componente de interactividad, para mí es transparente que yo tengo que revisar este gráfico porque en ninguna parte lo están nombrando, es decir, que ni ninguno de los 10 y pico de gráficos que tienen toma valor porque ninguno lo están referenciando a nivel del texto. Y es necesario, se hace necesario e importante que lo referencien a nivel del texto. ¿Listo? Bueno, aquí les cambio la sección, pero mira que aquí ustedes terminan con esto de leer es mi cuento, pero a ciencia cierta no terminan de decir cuál es el problema. Entonces, por eso les digo que ahí está quedando corto a nivel de, bueno, y que ese es el problema, pero no terminaste como de explicar, porque me hablas del DANE, me hablas del colegio y el trendy, me hablas de no sé qué, pero en ningún punto se ha planteado el problema de cuánta tecnología se adquiere o cuánta tecnología ya hay implementada o cuánto falta para poder involucrar en el aula de clase, y eso es muy importante porque está quedando corto el planteamiento del problema. ¿Listo? Y aquí en este arbolito de aquí es importante que coloquen un texto introductorio donde, por ejemplo, coloquen lo que les digo. Deben colocar algo así. En la figura 2, aquí justo aquí debajo de ese texto, en la figura 2 que se representa a continuación, se identifican las causas y los efectos del problema planteado en la sección anterior. Esto permite comprender e identificar la situación y los factores que se involucran y por tanto llevar a plantear soluciones efectivas y escalables en futuros apartados del documento. Otra cosa, chicos, ya después de verlo varias veces, que de hecho desde un principio existe este gráfico, no me gusta cómo se ve a nivel estético, les recomiendo que lo cambien en el sentido de que mira que tiene tipografías unas más grandes que otras y ahí les coloco una imagen de referencia para que hagan el diseño como por cajas o algo similar. Otra de las cosas es que por aquí ustedes hablan de profesores poco preparados. Bueno, aquí falta argumentar este árbol de problemas, de dónde salen cada uno de estos ítems, porque llegan a ver ciertos elementos que se vuelven subjetivos con respecto a los temas que se están tratando. Es decir, ¿quién asegura que hay poca inversión en la educación básica primaria? ¿Quién nos asegura que hay profesores poco preparados? ¿Quién nos asegura que hay un... ¿Sí me entienden? Ese tipo de cosas están siendo muy subjetivas y deberían verse aquí en el tema introductorio del árbol de problemas. Por ejemplo, se realizó una revisión bibliográfica de tales, 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 donde se lograron identificar tales, tales y tales problemas que abarcan desde los años tales, tales y tales. Porque aquí está quedando un tema muy subjetivo y que de hecho un evaluador nos podría castigar eh, eh, en este sentido. Esa redacción está terrible, les aconsejo que lo eliminen totalmente. Y acá entonces les recomiendo cambiar esas redacciones por
En primer lugar, se desarrolló el tronco de problemas, el cual se fundamenta en la problema, eh, el cual se fundamenta en la problemática principal sobre la cual se trabajará en busca de la solución. En ese caso, la problemática identificada fue la falta de herramientas pedagógicas, ta. Entonces, que vayan cambiando así los textos, bueno, es mi sugerencia, realmente la redacción hay que mejorarla. Y aquí les aconsejo de que creo que yo los saqué como bullets porque estos estaban en texto largo. Entonces aquí es cuando yo les digo, por ejemplo, ustedes nos argumentan la poca paciencia de los docentes con los alumnos que están a su cargo. Es decir, estos son todos problemas identificados en el colegio Laureta Bender o son problemas generalizados de todos los colegios de la región, de Colombia, del mundo. Y aquí por eso les hago la pregunta, ¿cómo ustedes seleccionaron estos factores? Ya que no hay ninguna fuente de información que soporte esta argumentación. Y aquí hago la aclaración, ustedes hablan de la poca paciencia del docente con el alumno, pero no hay ningún tipo de fuente bibliográfica que me argumente esto. ¿Listo? Acá dice, bueno, al ser identificados los posibles factores, ahí está la pregunta, ¿cómo los identificaron? ¿Cómo hicieron eso? ¿Buscaron en Science Hub, en Google Scholar, Google Academy, la biblioteca de la universidad? Bueno, no sé. Pero, por ejemplo, ese tipo de referencia es muy importante que lo coloquen. Acá está la dificultad para entender alguna temática, lo mismo, cómo identifican esto, eso está mal redactado, aquí falta también cerrar esta sección del árbol de problemas, o de hecho no, ya la pueden dejar hasta aquí. Después sigue diseño de la propuesta y etapas del design thinking. Ese párrafo está mal redactado, miren que ustedes hablan acá. De acuerdo con los procesos que se tuvieron a través del tiempo, esa parte no la escriban porque eso es independiente. Ustedes suben un documento al repositorio de la biblioteca de la universidad donde el nombre y el apellido es trabajo de grado independientemente si fue o no fue diplomado. Entonces, por eso yo les aconsejo, arranquen el párrafo así. Para el proceso de diseño y creación de proyectos multimedia se tienen dos metodologías para atender campos específicos en el desarrollo. Desde el diseño, me imagino que es la primera metodología, o no sé, es que no entiendo, creación y planificación hasta la implementación controlada y definida. Es decir, que estas son las dos metodologías o cuáles son las dos metodologías porque en ninguna parte se da a entender. ¿Listo? Dice, tipo de metodología basada en la experiencia de no sé qué, no, quiten eso, esa redacción, no. Y aquí entonces ustedes ponen tipo de metodología, design thinking o pensamiento de diseño y empiezan a explicar qué es el design thinking, bla. Y aquí vuelvo y les digo, ustedes deben nombrar la figura. Entonces, en la figura 3 que se presenta a continuación se logran identificar las etapas que comprenden la metodología tal. Y después sale, o sea, ¿cuáles son las dos metodologías? Es que no lo entiendo. Tipo de metodología 1.1 y dónde está la 1.2 o cuál es la otra metodología que ustedes hablan, porque además hablan en plural y esto pues está raro realmente. Y eso no lo van a castigar. Lo segundo son las etapas del design thinking. Dice a continuación se presenta fase por fase los procesos del design thinking en los resultados obtenidos al poner en práctica esta metodología. Y aquí yo veo que ustedes ya empiezan a aplicar la metodología como tal, ¿vale? Que me imagino que fue como les dieron la instrucción en el diplomado. Entonces ustedes arrancan. Esta redacción colóquenla así. La primera fase del design thinking es esencial y se centra en la identificación de necesidades, motivaciones y problemas de los posibles clientes. O sea, hagan esta redacción de esta manera, es mi consejo. Y aquí ustedes ya arrancan. Listo, el mapa mental. El mapa mental en design thinking explican la metodología. Acá debe ser tal y punto. Ese está con historial de revisión, entonces aquí se les va a marcar que yo les eliminé un punto y que puse otro punto por acá.
Este gráfico está muy bien, sin embargo, tienen errores de ortografía. Entonces necesito que rehagan este gráfico con los acentos correctos y tienen que decir precisamente, bueno, entonces aquí ustedes lo aplicaron, pero todo el tiempo ustedes deben explicar, esto es, esto es aterrizado al contexto académico del Colegio Lauretta Bender o esto es un contexto aplicado generalizado, porque realmente no se da a entender en el documento. Otra de las cosas es, bueno, los párrafos están mal justificados, hay que justificarlos bien todos al mismo nivel de sangría. Dice, teniendo en cuenta el problema principal, esto es subjetivo. Si ustedes van a hablar de enseñanza anticuada, coloquen un pie de página en el que hablen qué es una enseñanza anticuada y cuáles son las cosas que se utilizan para hacerlo, porque aquí ustedes hablan de anticuado, pero realmente desconozco qué es anticuado. Eh, no, acá digo que la redacción es redundante, bueno, tienen que revisar esto aquí. Aquí ya yo no les coloqué más en los comentarios cómo escribir la redacción, sino que directamente se las cambié y puse, después de identificar las necesidades que surgieron durante la fase de empatía, se buscó explorar bla bla bla. Mapa de empatía. El mapa de empatía es una herramienta, ahí les acomodé los textos y luego dice, este también lo cambié. Para elaborar el mapa de empatía se utilizó la representación, esta parte no me queda clara. Dice, se utilizó la representación de un niño alrededor de 8 años, la cual corresponde. Si acuerdan que en algún momento hablamos y yo les dije, primero de primaria los niños tienen 6 años, aquí en todo Colombia yo creo. Necesitamos argumentar por qué ustedes dicen que los niños de primero tienen 8 años y eso ya lo habíamos hablado en reuniones anteriores. ¿Por qué argumentan esto? Y es que en los colegios, en el Lauretta entran a los 8, bueno, yo no sé. Y entonces, si es así, es importante que lo aclaren ahí. Eh, Aquí deben explicar cómo fue ese proceso de entrevista, porque ustedes dicen que representaron a un niño, ¿por qué no cogieron a un niño real, por ejemplo? Bueno, eso lo justifiqué mejor. Esto, lo mismo, chicos, los acentos, las tildes. Recuerden que estamos aspirando a un título de ingeniería y pues lo mínimo es el tema de redacción y ortografía. Listo para que por favor rehagan este gráfico con los acentos. Ah, bueno, aquí les digo que deben colocar la referencia a esto de designthinking.es o en español, porque miren que ustedes están usando un template de otra persona, entonces es importante referenciarlo. ¿Listo? Aquí yo les eliminé un párrafo que fue el que subí acá arriba y aquí arranca la técnica persona. Entonces, bueno, aquí les digo, falta un párrafo que sea cómo fue la implementación de la técnica. O sea, primero, ¿por qué solamente hacen una ficha? ¿Por qué no hacer una ficha para niño o niña? Y que adicionalmente solo fue una. Y que es como si se hubieran inventado los aspectos. O sea, cómo hacen la recreación de esa ficha de la técnica persona. Eso es importante que lo detallen y de que lo expliquen y adicionalmente ustedes argumentan de que no tuvieron contacto con los posibles usuarios, se buscó sacar generalidades y aspectos de no sé qué del arqueotipado. No hay ninguna sección donde se evidencie esto, de dónde identificar las generalidades de algún texto infantil, de dónde. Ahí también estamos quedándonos cortos. El tema del cronograma, ustedes argumentan de que se hizo una prórroga, quiten eso de la prórroga para el evaluador, debe ser transparente. Lo que ustedes tienen que hacer es actualizar la cantidad de semanas. Esta cantidad de semanas son las que ustedes deben actualizar porque si ya no fueron 17 y fueron 22 semanas, pues debe ser totalmente transparente en el documento. Adicionalmente, ustedes listan las tareas como tarea 1, 2, 3, 4,
pero en ninguna sección del documento se especifica qué es la tarea 1, qué es la tarea 2, qué es la tarea 3, etcétera, hasta la tarea 22. No está detallado cuáles son esas tareas y en caso tal debe ampliarse este cronograma hasta las 22 semanas. ¿Listo? En el proceso de ideación, bueno, aquí están las correcciones que yo les hice. En el tema del brainstorming, hay que agregar una referencia que soporte esto que ustedes hablan. Este texto lo cambié, esa parte está bien. Algunas cositas las cambié. Ustedes hablan de los Scribble Notes, deben colocar referencia para esto. ¿Qué más? Matriz de posicionamiento, esto está muy bien. Aquí en la matriz de posicionamiento de colocar las ideas obtenidas en el ejercicio de brainstorming, esas fueron validadas con docentes del área de la primera infancia. Y esto de acá dice con docentes del área. Aquí no se evidencia en ninguna parte que hablaron con los docentes del área. Regálenme un segundo. ¿Listo? Entonces, aquí en ninguna parte se evidencia de que no hay ninguna evidencia de que hablaron con ningún docente de primera instancia, de primera infancia, porque en la fase de empatía no colocaron que hicieron un proceso de entrevista, por ejemplo, con la profe del salón, y no hay nada que lo soporte. Entonces nos faltan entonces soportes en caso tal de que lo hayan realizado. Dice, bueno, yo modifiqué algunos textos, este texto de prototipar también lo cambié, lo eliminé y le puse este texto mejor redactado. Dice, como primer paso de esta etapa de prototipado es necesario y dónde quedaron los otros pasos de la etapa, porque aquí termina, o sea, ustedes hacen el tema de costos y ahí termina, pero ¿y dónde quedaron los otros pasos dónde quedan los otros pasos? ¿Vale? Hablan como primer fase del prototipado y cuál es la segunda fase del prototipado, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera. ¿Listo? Y de repente me hablan de los costos y estos costos no están bien argumentados porque, bueno, de hecho yo me pongo a verlo y dice, por ejemplo, el tema de la energía, por acá había algo de la energía. Servicio de energía, 12 millones. ¿Por 20 horas? O sea, es muy extraño porque si a las personas se les cobra mensual la energía y una mensualidad no sale por más estrato alto que sea más de 500.000 pesos, ¿cómo es que 20 horas le van a costar 12 millones de pesos? Entonces son cifras que están mal calculadas o que a mi visión como lector están mal calculadas y mal referenciadas en el documento. Entonces, si vamos a hablar de horas, hablamos de horas. Si vamos a hablar de meses, hablamos de meses. Pero 20 horas no pueden costar 12 millones de pesos. O sea, eso estoy muy, muy segura. O no sé cómo calcularon esto hay que definirlo mejor. Por eso les digo entonces, adjunten toda una columna en el cual se relaciona cuál es el valor por hora, ¿listo? Porque hay precios que realmente están bastante raros aquí. ¿Vale? Aquí en la fase de validación y testeo, bueno, ustedes por acá abajo era donde tenían el gráfico, yo lo eliminé y lo subí donde me imaginé que iban los costos, listo. Y acá en la fase de validar o validación y testeo, entonces aquí ustedes dicen, se pone a prueba la solución propuesta como óptima basándonos en no sé qué, pero no dice nada más. ¿Cómo la pusieron a prueba? Acá dice, eh, esperemos a que cargue. Esperemos que está indexando todas las cosas que yo les coloqué ahí. Bueno, dice, ¿cómo pusieron a prueba? En esta sección no están diciendo nada. Aquí no dicen nada. Sí, dicen eso, pero entonces coloquen. En la sección 10 se logra referenciar en la parte, no sé, pero aquí no están como tal, no están diciendo nada.
¿Listo? ¿Qué más? Dice, bueno, aquí hablan después de la triple restricción ampliada. Ahí yo les hago unas correcciones de redacción. Ese tema de la prórroga, chicos, no lo nombren, que no, digamos que no tiene ningún tipo de impacto como tal en el documento, entonces quítenlo. Y aquí hablen de que de simplemente todo el tiempo de las 21 semanas, no hablemos de prórroga, hagamos un discurso neutro, ¿listo? Eh, porque entonces un evaluador les puede decir, bueno, y si pasaron de 12 a 21, ¿por qué no le agregaron más funcionalidad? O por qué entonces en ese tiempo no aprovecharon tal cosa. Entonces se puede convertir en un arma de doble filo y les recomiendo que lo quitemos de aquí, ¿listo? Eh, Bueno, aquí hablamos de los riesgos. ¿Qué les recomiendo personalmente? Yo recuerdan que en el curso de producción de videojuegos trabajamos la matriz de riesgo y hay varias secciones que es crítico, que son los 4 colorcitos, el rojo, el azul, el no sé qué. Les recomiendo que todas estas restricciones que tenemos aquí puestas, hagámoslas en el gráfico donde se pueda ver qué es crítico, qué no lo es, etcétera. Y lo mismo, definir estos riesgos, bueno, no, eso no, pero sí de pronto traducirlo porque la matriz de riesgo tiene un formato totalmente diferente, ¿vale? Este tema aquí, el problema principal es la entrega de un producto mínimo viable. El problema no puede ser la razón del producto. Es decir, si yo digo voy a hacer el almuerzo y digo que mi problema es hacer el almuerzo, pues digamos que mi diálogo no es coherente porque si mi objetivo es hacer el almuerzo y digo que ese es el mismo, a la vez que mi objetivo es mi problema, digamos que el diálogo no es coherente. Entonces aquí no podemos hablar de que el problema principal es esto, ¿listo? Lo mismo, estos software de aquí deben tener sí o sí un pie de página relacionado. Los objetivos. eh, bueno, el marco de referencia, aquí sí o sí hay que poner un párrafo introductorio. Ustedes hablan de que colocar de los antecedentes y de un arrancan, no. Aquí hay que hacer un contexto de dónde identificaron esas aplicaciones, entrevistaron a alguien, buscaron en el App Store, en el Play Store, cómo encontraron estas aplicaciones. Por ahí les hago unas anotaciones. Eh, y ustedes por aquí hablan de aprendizaje de manera sintética, pero en ninguna parte del documento nos hablan del aprendizaje como tal, o sea, no nos dicen cuáles son los tipos de aprendizaje. Sería bueno que en este marco teórico existiera una sección donde se hablara de cuáles son los tipos de aprendizaje, donde se explique qué es el aprendizaje sintético. ¿Listo? Es mi sugerencia. Entonces ustedes arrancan el marco conceptual con Design Thinking. Aquí siento que hay un cambio de tipografía y de espaciado de aquí para hasta el final del documento. Cambia el formato del texto y los espaciados. Miren que aquí es más amplio y aquí esto ya cambia. Entonces para que por favor lo revisen. La empatía, bueno, aquí vuelven y hablan de la empatía. Aquí explican como tal las técnicas. Hablan del enfoque EML. Bueno, ahí revisan los comentarios que les puse. Hablan de la lectura, de los subniveles, pero no hablan en una sección puntual de lo que les estaba diciendo. Y si ustedes hablan de todo ese tipo de cosas, es importante que en la conclusión ustedes digan, concluimos que se desarrolló un prototipo que incluye una característica de tecnología de interactividad donde el método por enseñanza implica un nivel descriptivo literal, es decir, tienen que lograr juntar este tipo de conceptos que colocaron en esta sección. ¿Listo?
porque si no simplemente queda como una información ahí, allí puesta y ya. ¿Listo? Acá, la implementación de la propuesta de solución. Eso está muy bien, pero no hay ninguna sección donde me muestren pantallazos de código, donde me muestren o me listen las funcionalidades del sistema. No hay ninguna sección donde me relacionen cuál fue la tipografía seleccionada, el diseño del logo, donde relacionen cuáles fueron los textos, la paleta de colores en RGB, CMYK. No hay una ficha de requerimientos técnicos a nivel del sistema para que yo pueda instalarlo en mi celular Android. No hay un link donde esté disponible adentro del documento para yo descargar el APK. Y digamos que todas esas cosas no las van a pedir los evaluadores y es importante que estén relacionadas. Precisamente, mira que acá hablan del método fonético. Bueno, eso está muy bien. Ustedes dicen que se relacionó Unreal con Unity, pero en ninguna parte se ve cuál fue esa comparación que hicieron. Sí, con respecto a motores de renderizado, porque ustedes ahí hablan de que porque Unity tiene más comunidad y fue la que vieron en la universidad, pero digamos que ese no es un argumento suficiente para poder argumentar la selección de la herramienta, ¿vale? Debería existir una tabla comparativa entre Unity y Unreal. Por ejemplo, uno de los factores a favor es que en Unity fue donde encontraron el complemento que les facilitaba precisamente la implementación, que es el Unity Android Speech Recognition. ¿Listo? Aquí eso no se entiende. Aquí ustedes luego hablan del infante, para que lo acomoden ahí. Lo mismo, miren, aquí deben agregar. Esa fue la primera interfaz en la figura 15, en la figura 16, en la figura 17, ¿vale? Es importante. A ver. Para cumplir con este diseño, entonces aquí en la fase de diseño falta el tema de selección de tipografía, selección de paleta de colores, selección, diseño de iconografía, a pesar de que ustedes abajo referencian y colocan ahí los recursos que está muy bien de FreePic, que fue donde los tomaron, pero por ejemplo FreePic lo tenían mal escrito, ahí ya les corregí eso, y es importante que referencien en caso tal de que sea de un autor específico, quién es el autor de esos recursos, o si en ese caso FreePic es el autor y propietario de los recursos, coloquen el link referente donde lo sacaron. Si ya no lo tienen, pues déjenlo así, pero para que lo tengan en cuenta para futuras ocasiones. Bueno, la pantalla de ajustes, a ver. Ese está muy bien, aquí dicen los assets utilizados. Si ustedes hablan del tema de la usabilidad, que en ese tema no hablan de Jacob Nielsen, sino de 5 reglas de oro, creo que eran, hay que relacionarlas aquí en este pedazo de acá, cómo fue. Reitero, hay que listar las funcionalidades de la aplicación, etcétera. Eso está muy bien. Aquí ustedes colocaron el vector, pero nunca colocaron cómo quedaron las pantallas diseñadas. Ni en ninguna sección del documento se puede evidenciar el texto versus la imagen, y eso es importante que lo coloquen aquí porque todo fue desarrollo. Entonces aquí por favor colocar cada una de las escenas, es decir, de las pantallas cómo quedó, eh, eh, y de pronto hacer un mapa de navegación, es decir, con los pantallazos sacar las flechas de los botones y de las pantallas a donde me lleva. Eso sería también muy bueno. En la sección de documentos y pruebas, bueno, eso ya lo habíamos hablado. Sería bueno si tuvieran alguna perspectiva de los docentes también que quede documentada. Esa parte mejoró mucho con respecto a lo otro. En esa sección de aquí
deberían ser capaces de responder la pregunta problema y obviamente hablarlo desde un punto de que sí fue posible un proceso de adquisición o de involucrar la tecnología en el aula. ¿Listo? Lo mismo, aquí deben relacionar el protocolo de bienvenida, deben colocar los anexos, traigan esta foto que sea un collage de todas las foticos que tienen allá abajo en los anexos, porque realmente abajo en los anexos no tiene ningún tipo de aportación. Eh, y en las conclusiones deben responder la pregunta problema y en las recomendaciones añadir lo que les había comentado, chicos. Sí o sí es bueno que en esa plataforma le coloquen que el micrófono está activo o desactivado porque no se da a entender cuál es el momento en el cual debo empezar o debo finalizar de hablar. Quedo atenta a cualquier cosa que lleguen a necesitar. Por favor, revisen la tipografía en el documento. Faltan detallar cómo fue el proceso, el tema del design thinking. Bueno, si esa fue la directriz que les dieron en el diplomado, está bien. Sin embargo, no me termina de dejar claro esa sección del design thinking porque hacen como dos contextualizaciones y tampoco hay ninguna sección en todo el documento en el cual hablen como tal del Colegio Lauretta Bender como institución, lo cual también se hace necesario teniendo en cuenta que la solución es al contexto de ellos. El Colegio Lauretta Bender es un colegio de la ciudad de Cali, fundado en el año tal, que cuenta con tantos estudiantes. Ustedes en ningún punto de la sección de pruebas colocaron lo que me dijeron de que eligieron a un usuario bueno versus un usuario con dificultades y eso también es importante que se haga salvedad y la razón del por qué hacen las interacciones con los lapsos de tiempo que ahí está redactado, sin embargo no creo que se dé a entender también para el lector. ¿Listo? El tema de la tipografía, miren que estas distancias entre las palabras están distintas para que por favor lo revisen y cualquier pregunta que tengan me la hacen saber. ¿Listo? Chao.